Continuamos avanzando en nuestra lectura cronológica de la Biblia. Y en la sección anterior estuvimos viendo el ciclo de las primeras 9 plagas de Dios dirigidas contra Egipto. Y quisiera hacer un pequeño repaso antes de entrar a la plaga definitiva, la 10ª plaga. En las 9 plagas anteriores hay como una forma de respuesta de Dios a Faraón. Recordemos que la primera vez que Moisés y Aarón se presentaron ante Faraón, la respuesta de Faraón fue decir: ¿quién es Dios? ¿Quién es Jehová? ¿Quién es ese para que yo lo escuche? ¿Por qué yo tendría que prestarle atención? ¿Por qué yo tendría que obedecerle? Y Faraón después lo que hizo fue endurecer el trabajo y las condiciones de trabajo para los israelitas. Entonces, teniendo en cuenta esa respuesta de Faraón, donde él dice: ¿quién es Dios? ¿Quién es Jehová? Pareciera que las 9 plagas dan un ritmo de respuesta a Faraón. Y en cada una de estas plagas vamos a ver que incluso en algunos de los versículos dice: esto sucederá para que conozcas quién es Dios, para que veas el poder de Jehová, para que veas la mano de Yahvé, dependiendo de la traducción que se utilice. Entonces, en esas 9 primeras plagas se está dando una declaración definitiva de cuál es el Dios verdadero. Y muy importante, se está sustituyendo la creencia común que había en Egipto de que en la naturaleza residía un poder divino y de que la fertilidad que ellos tenían en Egipto, que recordemos que eso se debe a su geografía, que tiene al río Nilo, y el río Nilo a lo largo del año, en diferentes momentos y etapas del año, extendía sus márgenes, es decir, el río Nilo se desbordaba. Y eso traía muchísima fertilidad a las zonas cercanas al río Nilo, lo que había permitido que los egipcios tuvieran una agricultura que se distinguía en toda la zona. De hecho, que si nos regresamos al libro de Génesis, recordemos que justamente Egipto fue la casa suplidora de alimento para la hambruna que había en toda la región. Entonces, esta idea de que en Egipto la fertilidad de la tierra era asociada a la bendición de sus dioses era muy común. Y en cada una entonces de estas plagas, Dios le está diciendo a Faraón: tú piensas que tus dioses de Egipto son los verdaderos, son los dioses fuertes, pero en realidad yo soy el Dios verdadero, el Dios que controla la vida. La primera plaga entonces, que fue convertir las aguas del río Nilo y las aguas de todos los estanques en sangre, era una forma de decir: la fertilidad no está en el culto o el Dios que ustedes tienen por el río Nilo. No, realmente Dios es más fuerte que el río Nilo, y es Dios y su poder los que hoy pueden convertir la fuente de lo que tú crees de fertilidad, la convierte en sangre. En la segunda plaga, que era las ranas que procedían de las aguas, era otra forma de decir ese símbolo que ustedes tienen de la fertilidad, ese símbolo que ustedes tienen de la vida por medio del agua, pues Dios la convierte en una plaga. Además, habían deidades egipcias que eran representadas con cara de ranas o caras, digamos, de animales anfibios o reptiles. Era otra forma también de decir: no es eso la fertilidad, es Dios el que tiene el control de la fertilidad. Igual sucede en la tercera plaga, que fue la plaga de los piojos o los mosquitos, depende de la traducción que se esté utilizando. Si en las dos primeras plagas se vio que se afectaba el agua, que era para ellos el símbolo de la fertilidad, en esta otra plaga se está afectando la tierra, es decir, se está afectando la fertilidad de la agricultura.
porque la tierra es cubierta por estos mosquitos, por estos piojos. Igual va a suceder en la cuarta plaga, que dependiendo de la traducción lo menciona como insectos o moscas grandes que se conocen como tábanos. Y también ellos consideraban que era el culto de la creación, de la fertilidad de la tierra, ahora está llena de insectos. En la quinta plaga, que fue la plaga del ganado, justamente ellos también consideraban que la vaca y el toro eran símbolos de fertilidad. Recuerdan incluso aquel famoso sueño de Faraón, el que interpretó José, donde veía a las orillas del río Nilo vacas flacas y vacas gordas. La vaca era símbolo para los egipcios de la fertilidad de la tierra, era símbolo de la virtud, era símbolo de la prosperidad. Y entonces esta quinta plaga era una forma de decir, bueno, aquello que tú crees que es fertilidad, en realidad, vea, está muerto. Y no es porque sea una enfermedad de una plaga natural, no es el poder de Dios que lo está haciendo. Entonces acabamos de ver cómo en estas plagas los símbolos que los egipcios tenían de fertilidad, el agua, la tierra, el ganado, son entonces humillados por el poder de Dios. También se presenta en la sexta plaga úlceras, y ya no solamente úlceras y tumores sobre el ganado, sino también sobre seres humanos. Y era porque ellos también creían en la fertilidad de la salud tanto de los animales como la salud de los humanos como una bendición que venían de sus dioses. Entonces, estas úlceras eran también una forma de decir, no solamente viene abajo la fertilidad de tus aguas, la fertilidad de tus tierras, la fertilidad de tus animales, sino también la salud en general. La séptima plaga, que tiene que ver con los granizos que caen del cielo y afectan al ganado, a los hombres y a la hierba del campo. Otra vez este criterio de que se daña todos los elementos que ellos consideran la fuente de fertilidad, pero con un elemento nuevo. El granizo viene del cielo. El cielo era el otro elemento que ellos consideraban la señal de su fortaleza. La octava plaga, la que tiene que ver con las langostas, vienen a comerse los frutos y a comerse la hierba del campo. Otra forma de señalar que se comen la fertilidad de la tierra, el fruto del campo. La novena plaga, que fue la plaga de la oscuridad y las tinieblas. Los egipcios en el cielo, ellos veneraban al sol, y 3 días de oscuridad era una forma de decir cómo Dios humilla, el Dios verdadero, Yahvé, el Dios de la vida, el Dios revelado a Moisés, humilla al falso Dios Sol de los egipcios. ¿Y cómo lo humilla? Apagándolo durante 3 días. De manera general, entonces, el ciclo de las plagas rompen el equilibrio natural en las aguas, en la tierra y en el cielo, que eran los elementos que los egipcios consideraban la fuente de su fertilidad y la fuente de sus bendiciones. La lucha entonces que emprendió Faraón al endurecer su corazón no debería ser visto como que si fuera Faraón el títere de Dios y entonces Faraón se endurecía, que era una palabra utilizada para aquel que es obstinado de mente o que es terco delante de Dios. No era que lo hacía por ser un títere de Dios, sino al contrario. El endurecimiento era producto de los actos de Dios, era la respuesta de Faraón como humano ante la manifestación de Dios. Bueno, teniendo todo este antecedente que me parece importante reconstruir, veamos ahora en Éxodo capítulo 11 el desenlace del ciclo de las 10 plagas, porque justamente la 10ª plaga fue la plaga definitiva.
la que hizo que finalmente el pueblo de Israel fuera liberado. La 10ª plaga consistió en la muerte de todos los primogénitos de Egipto. Faraón era considerado y el hijo del Dios para los egipcios. Y la muerte de los primogénitos era también una forma de decir, ok, no solamente sobre la naturaleza, es decir, sobre las aguas, sobre la tierra, sobre el cielo, Dios ha traído este castigo de la plaga, sino también la plaga definitiva es la muerte, es decir, quitar la vida, aquello que se considera sagrado por ustedes. Pero aquí hay algo muy importante, se hace una distinción, no se está quitando la vida de una forma violenta o no se está justificando la violencia, sino que se está separando. La muerte no va a tocar a los primogénitos de los israelitas, va a tocar solamente a aquellos que se han hecho impuros delante de Dios. La plaga no tocó a los hijos de los israelitas y esto se explica en Éxodo capítulo 12, donde se dan las instrucciones de la Pascua, que el pueblo debería comenzar a celebrar a partir de ahí todos los años como una conmemoración basada en el sacrificio de un cordero de un año, cuya carne debe ser cocinada al fuego y su sangre utilizada para cubrir los postes de las puertas o de las entradas de las casas. Y así, cuando la muerte llegue, no tocará la casa de los israelitas. Como a medianoche, cuando la muerte va a tocar a la vida de los primogénitos de Egipto, finalmente Faraón entonces ordena la liberación de los israelitas para que puedan ir al desierto a adorar a Dios. Además, el pueblo de Israel recibe oro y plata de sus vecinos egipcios, de modo que salieron con sus pertenencias, con regalos y con todos sus rebaños. Se cuenta el inicio del recorrido de liberación del Éxodo, habla de una lista de los varones, sin contar niños y mujeres, pero además de una gran muchedumbre de otras naciones que estaban en Egipto y que se unieron al recorrido, posiblemente otros esclavos no israelitas, pero que igualmente se unieron al recorrido. En Éxodo capítulo 13, el capítulo inicia con las instrucciones de Dios de que todo primogénito deberá ser consagrado para Él. Así como en el capítulo anterior los primogénitos fueron protegidos de la muerte, ahora esos primogénitos deben ser consagrados para Dios. Esto es una forma de recordar la Pascua en que Dios preservó a los primogénitos israelitas, porque ahora son su propiedad. Se presenta así la justificación inicial del por qué los israelitas tomaron la ruta más larga hacia su recorrido a la tierra prometida. Esta ruta larga era rodear el desierto hacia el Mar Rojo en lugar de irse directo por la zona filistea al sur de Canaán. Moisés ordena llevar los huesos de José para ser sepultados en Canaán y se presenta la guía de Dios en el camino en forma de columna de nube durante el día y columna de fuego durante la noche. Finalmente, en Éxodo capítulo 14, se muestra cómo Faraón y sus oficiales deciden salir tras los israelitas para hacerlos volver a Egipto. Cuando Faraón se acercaba con sus 600 carros de guerra y sus caballos, los israelitas tuvieron temor y reclamaron a Moisés por haberlos sacado del desierto a morir. Pero Dios le revela a Moisés que él se va a glorificar una vez más sobre Faraón y que va a hacer que el pueblo pase por el mar por un camino seco y que en cambio los egipcios van a ser confundidos y no van a lograr avanzar por medio del mar para tomar a los israelitas. El mar entonces volvió a su lugar, acabando con los ejércitos de Faraón. Continúa mañana el recorrido por medio de el desierto en el itinerario del Éxodo,
pero comenzará con el cántico de liberación, el cántico de María y Moisés. Eso lo veremos mañana.